La gran ciudad de Constantinopla, el corazón del imperio bizantino de más de 1000 años, sucumbió ante los turcos tras un prolongado asedio. Como símbolo de cuanto había sucedido, la iglesia cristiana de Santa Sofía fue transformada en una mezquita musulmana que aún domina la moderna ciudad de Estambul. Europa también fue amenazada por los turcos. Los Balcanes fueron conquistados y el mar Mediterráneo dominado por su flota. En 1526, en la batalla de Moax, resultó muerto el rey de Hungría y su ejército hecho pedazos. En 1529 Viena fue asediada, una experiencia que volvería a repetirse en 1688. Para entonces el imperio turco dominaba casi todo el Mediterráneo. A mediados del siglo XV, cuando el dominio de los turcos era tan evidente, nadie habría podido presagiar que Europa, este continente tan sitiado, llegaría con el tiempo a dominar el globo. 300 años más tarde, el poder naval y militar de Europa se extendía desde más allá de la costa oriental de África hasta el Océano Índico y el sureste de Asia. ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo suceder? ¿Cuál fue el motor que impulsó a Europa? La Italia medieval fue la cuna del poder europeo. En San Gimignano, en Toscana, las torres medievales aún se yerguen como recordatorio del poder de las ciudades-estado independientes. Fue en estos diminutos estados, durante los siglos XII y XIII, donde nacieron las finanzas modernas. En el norte de Italia había muchas ciudades-estado. Florencia, Génova, Venecia se hallaban entre las más importantes. Venecia poseía una red comercial que se extendía por todo el mundo conocido. Sus tradiciones marítimas aún quedan reflejadas en la regata anual que se celebra alrededor de la isla de la Laguna, sobre la que la ciudad fue construida. Los éxitos comerciales venecianos hicieron posible que el Rialto, en Venecia, se convirtiera en uno de los primeros centros bancarios internacionales del mundo. Génova, su rival marítima, también se convirtió en un influyente centro de intereses financieros. Génova y Venecia financiaron prácticamente todo el comercio europeo con Asia y la India. El poder financiero y militar de las ciudades-estado italianas se basaba en sus relaciones comerciales entre sí y con el Oriente, lo que estimuló el desarrollo político y cultural en todo el norte de Italia. En Toscana, las ciudades-estado, como Florencia, desarrollaron poder e inventiva. Fue en Florencia donde en los siglos XIV y XV se desarrollaron las técnicas de la industria moderna. Era parte del Renacimiento italiano, una extraordinaria explosión de creatividad artística y cultural que dio paso a una revolución en el entendimiento humano de la naturaleza y de la sociedad. La arquitectura floreció bajo el mecenazgo de nobles, ricos y poderosos. Una revolución moral dio como resultado unos papas como Alejandro VI, el Papa Borgia, con su larga fila de hijos ilegítimos. Para él, la triple corona no era más que un mero símbolo del poder secular. Durante y después del Renacimiento, el arte dejó de estar dominado por el dogma religioso y los artistas empezaron a contemplar el mundo con nuevos ojos. Pintaron lo que veían a su alrededor y observaron el detalle, la textura y la luz con una nueva precisión. Incluso los motivos religiosos eran a menudo interpretados de un modo humanista. La revolución artística dio comienzo a una revolución visual. La perspectiva fue dominada y manipulada. Masaccio y Piero della Francesca organizaron los objetos alrededor de un punto de fuga. El renacimiento del interés hacia Grecia y Roma
significó que durante muchos cientos de años en Europa el conocimiento de las lenguas clásicas iba a ser la piedra de toque de un hombre instruido. Los humanistas del Renacimiento volvieron a descubrir y reeditaron los textos clásicos, pero también miraron hacia el futuro. Leonardo da Vinci, el genio italiano, desarrolló y diseñó máquinas para ayudar a volar al hombre. También proyectó muchos artilugios mecánicos y de ingeniería. Y experimentó con nuevos pigmentos y técnicas de pintura. La invención de la imprenta, debida a Johann Gutenberg en 1453, espoleó la revolución de las ideas. Las letras fabricadas en piezas separadas y colocadas en cajas o bandejas hicieron posible la producción en serie de panfletos, polémicas y libros religiosos. Para imprimir un solo libro podían utilizarse hasta 50.000 tipos individuales. El sistema de imprenta de Gutenberg sobrevivió hasta el siglo XIX y muchos de sus primeros productos fueron muy relevantes. La primera Biblia de Gutenberg fue impresa en caracteres góticos, en latín, ilustrada a mano. Es un libro de extraordinaria belleza. 50 años después de los primeros trabajos de Gutenberg, se podía disponer ampliamente de textos seculares en muchos idiomas. Este libro, en castellano antiguo, se imprimió en 1515. Este otro, en hebreo, se imprimió en Nápoles en 1487. La Biblia de Colonia con dibujos a mano se imprimió en 1478 en alemán corriente. Los conocimientos religiosos dejaron de ser la prerrogativa de una élite privilegiada y culta.